pues creo que todos estaremos de acuerdo que es algo que ya estamos viendo. Existe una clara necesidad de garantizar que las personas migrantes, perdónenme, de garantizar que se mitiguen los efectos del cambio climático y que se defiendan los derechos de las personas desplazadas y migrantes ahora y en el futuro. En el Consejo nos dedicamos a dotar a nuestros miembros de conocimientos y habilidades necesarias para defender los derechos humanos y apoyarlos en los esfuerzos de litigio en todo el mundo. Como parte de esta iniciativa, vamos a dar cursos de formación sobre este tema nuevo y emergente en colaboración con varios de nuestros socios y miembros. Me complace muchísimo presentar a David y a Beatriz, que nos van a pues guiar por este interesante tema y debate el día de hoy. Y sin más, me permito presentarles. David Cantor es profesor de la Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad de Londres, fundador y director de la Refugee Law Initiative y lleva 25 años trabajando en el tema de migrantes, de refugiados, discúlpenme. Beatriz Sánchez tiene un doctorado en Derecho de los Derechos Humanos y trabaja temas de migración forzosa desde hace 20 años. Es profesora de Derecho en la IE University de Madrid. Es investigadora principal en el Instituto de Estudios sobre Conflicto y Acción Humanitaria y es consultora y trabaja junto con el ACNUR y la OIM, el Banco Mundial y la Plataforma de Desplazamiento por Catástrofes. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan y sin más le cedo el micrófono a David y a Beatriz. Muchas gracias. Bueno, un saludo a todos y muchas gracias, Silvia, por la introducción y le felicito mucho al Consejo por el trabajo que hacen ustedes en todos estos temas. Bueno, pues en nombre de la Refugee Law Initiative, la iniciativa para el derecho de los refugiados de la Universidad de Londres, me gustaría agradecerles por la invitación a presentar y conversar acerca de nuestra reciente declaración sobre protección en el contexto de desastres y cambio climático. Confío en que todos hayan visto una copia de la declaración y el documento de antecedentes. Los dos están disponibles de forma abierta en el sitio web de la RLI y en la International Journal of Refugee Law. Entonces, ¿por qué hablamos de desastres, cambio climático y protección internacional? Es bien entendido que los desastres relacionados con amenazas naturales pueden ser un factor que impulse el desplazamiento. Por ejemplo, los desastres repentinos como tormentas, inundaciones, erupciones volcánicas e incendios forestales provocaron aproximadamente 300 millones de incidentes de desplazamiento interno entre el 2009 y el 2022 en todo el mundo. Mientras tanto, los desastres de evolución lenta, como la sequía y la desertificación, también contribuyen significativamente a las tendencias de movilidad humana a nivel global. Es probable que el actual cambio climático global desenfrenado solo exacerbe estas tendencias. Al mismo tiempo, los riesgos de daño o risks of harm en inglés que enfrentan las personas como resultado de los desastres y el cambio climático en sus países de origen también se plantean cada vez más en las solicitudes de asilo o protección internacional. Pero entre abogados, tomadores de decisiones y formuladores de política pública persiste una considerable confusión sobre si las personas que enfrenten este tipo de riesgos son elegibles para recibir la protección internacional, ya sea como refugiados o bajo el derecho internacional de los derechos humanos. Siguiente diapositiva, por favor. En este contexto, la nueva declaración del RLI busca ofrecer una guía interpretativa, accesible y práctica sobre este punto. Se basa en los aportes de una amplia gama de expertos dentro de las extensas redes de investigación afiliadas alojados en el RLI, sobre todo los de nuestros expertos que se especializan directamente en el desplazamiento en contexto de desastres y cambio climático. Siguiente, por favor. En la sesión de hoy
presentaremos, Beatriz y yo, brevemente algunos de los puntos claves de la declaración en relación con las tres preguntas conceptuales y legales que pueden ver ustedes en la pantalla. Después habrá un espacio para la discusión y el intercambio sobre los temas abordados en la declaración. Siguiente, por favor. Hay tres desafíos conceptuales principales para los practicantes del derecho de los refugiados en este campo. El primer desafío conceptual se relaciona con cómo podemos entender los desastres y el cambio climático dentro del contexto específico de una solicitud de asilo. Este es fundamentalmente un desafío conceptual más que un desafío legal. Pero sin una comprensión adecuada de esta cuestión, es imposible abordar adecuadamente las reclamaciones en este ámbito. En este sentido, es importante recordar que la determinación de la condición de refugiado tiene que ver principalmente con el riesgo de daño, el risk of harm, al solicitante al regresar a su propio país. Como tal, debemos ir más allá de nociones vagas como refugiados del cambio climático y, en cambio, observar empíricamente los específicos riesgos de daño que los contextos de desastres pueden producir para los solicitantes. Siguiente, por favor. La declaración del RLI trata esto como una cuestión principalmente fáctica. Identifica 5 escenarios comunes en los que puede surgir un riesgo en contextos de desastre. El punto clave es que tales riesgos pueden surgir no solo de la manifestación de una amenaza natural, como una tormenta o un terremoto, más bien, como se puede ver en los escenarios descritos en los puntos 1 a 4 en la pantalla, existen otras fuentes potenciales de daño que también deben considerarse cuidadosamente. Cabe destacar que en todos ellos es evidente un fuerte elemento de acción humana y no solamente natural. Además, incluso en el escenario 5, donde el riesgo de daño se deriva de la manifestación de una amenaza natural, es importante reconocer que el riesgo de daño también está determinado de manera crucial por factores humanos o sociales. Estos influyen en el grado en que las personas están realmente expuestas a la amenaza, en qué tan vulnerables son a sus efectos y en sí pueden gestionar esos peligros. Por ejemplo, el hecho de que en el 2010 un terremoto de magnitud 7 en Haití mató a más de 200.000 personas, mientras que un terremoto 500 veces más potente en Chile en el mismo año mató a menos de 600 personas. Se debe principalmente a factores humanos relacionados con los diferentes niveles de preparación y respuesta ante el hecho de los desastres. Por lo tanto, un punto clave aquí es que todos estos riesgos de daño en los 5 escenarios, incluido en el escenario 5, están en mayor o menor grado influenciados directamente por factores humanos. Y esto tiene implicaciones importantes para la aplicación de las normas de protección internacional. Siguiente diapositiva, por favor. El segundo desafío conceptual es evidente en la tendencia de tratar los riesgos de daños relacionados con los desastres como si fueran distintos a los riesgos de daños provenientes de otras fuentes, como los conflictos y la violencia política. Pero en muchas situaciones, los riesgos derivados de estas otras fuentes interactúan con los que se derivan específicamente del contexto del desastre e incluso los aumentan. Esto pone de relieve
la importancia para la protección internacional de un enfoque acumulativo en casos en que los riesgos de daño surgen de diversas fuentes. Un tercer desafío conceptual es comprender cómo entra el cambio climático en este análisis. En esencia, a través de periodos de tiempo más largos, el cambio climático sirve para moldear los riesgos que plantean fuentes de daño más próximas, como las amenazas naturales. Por lo tanto, puede actuar como un multiplicador de amenazas, haciendo que las amenazas naturales relacionadas con el clima, como las tormentas, las inundaciones o los incendios forestales, sean más frecuentes, intensos o impredecibles con el tiempo. O que los efectos del cambio climático pueden reducir las capacidades de la sociedad para responder a los riesgos que plantean tales amenazas naturales, al debilitar las instituciones y la infraestructura nacional necesarias para la protección. Entonces, para los fines de protección internacional, el cambio climático puede tratarse como un factor que, con el tiempo, determina la probabilidad de que ocurra un desastre y su consecuente gravedad, en lugar de ser una fuente independiente de daño en sí mismo. Así que con una mejor comprensión de cómo los desastres y el cambio climático generan riesgos de daño a las personas, podemos ahora pasar a ver cómo se aplican los marcos jurídicos de la protección internacional a estas situaciones. Y paso ahora a mi colega Beatriz. Muchas gracias, David. Bueno, buenos días, buenas tardes y muchísimas gracias a la Global Strategic Litigation Council por habernos invitado. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta parte de la exposición asume que todos ustedes están familiarizados con los marcos básicos de protección internacional. Sin embargo, si llega a haber dudas, pues bueno, eh, tenemos el área de las preguntas para enfrentar esa parte. Entonces, un primer punto a tener en cuenta es que existe una variedad de marcos legales y de política pública, tanto nacionales como internacionales, que son potencialmente relevantes para resolver la admisión y permanencia en un país de las personas que huyen debido a la ocurrencia de desastres. Es más, por regla general, el régimen de protección internacional no es el marco principal para resolver estas cuestiones jurídicas. Más bien, son los regímenes migratorios a nivel regional y nacional los que resultan particularmente relevantes. Los instrumentos, ay, un segundo. Los instrumentos y mecanismos ordinarios de estos regímenes, como los acuerdos internacionales que permiten el ingreso sin visa en determinados casos, o incluso acuerdos de tipo regional, tipo CAN, Mercosur, o incluso la suspensión del requisito de visa en situaciones de emergencias previstas en las leyes generales, resultan unos instrumentos más que adecuados para manejar de manera ordinaria el flujo de población debido a desastres naturales. Igualmente, existen mecanismos excepcionales como son las visas y permisos de entrada de tipo humanitario, como los que se han introducido en países como Argentina, Brasil o México, que resultan esenciales para mantener abiertas las rutas y opciones de migración legal existentes para las personas de los países afectados por los desastres. Así que creemos en la declaración que es muy importante resaltar que mantener estas opciones abiertas y jugar en cada caso con ellas es de vital importancia. No obstante, en la práctica es necesario también tener en cuenta los marcos de protección internacional, sobre todo en materia de derechos de refugiados y derechos humanos. Sobre todo cuando una persona que se encuentra fuera de su país por razones relacionadas con desastres no puede aprovechar las opciones basadas en los marcos migratorios y además está en una situación en la que no puede retornar a su país de origen
debido a que la amenaza de daños a sus derechos sean lo suficientemente graves. Entonces, es necesario abordar estos marcos de protección internacional. Al determinar los casos relacionados con desastres conforme al derecho de protección internacional, la declaración que hemos preparado identifica dos principios generales claves. Y son dos principios aparentemente muy sencillos, pero no son tan sencillos. En primer lugar, cada reclamación, cada solicitud de asilo, cada solicitud de protección internacional debe evaluarse en función del contexto y los hechos. ¿Esto qué quiere decir? La existencia de un desastre no significa que siempre haya necesidad de protección internacional, pero tampoco significa que las necesidades de protección internacional no puedan surgir en contextos de desastre. Y esto es importante resaltarlo porque las primeras sentencias que se dieron en materia de derechos de los refugiados vinculadas a situaciones de desastre sencillamente establecían una separación absoluta entre el marco de refugiados y el otro marco. Entonces, es importante hacer en cada caso una revisión cuidadosa de los derechos de la situación que la situación enfrentada involucra para identificar los riesgos reales de daño y evaluar si, de manera acumulativa, involucran las reglas de protección internacional. Y yo creo que esta palabra, acumulativamente, es clave para todo lo que vamos a desarrollar a continuación. Este es el primer principio. El segundo principio es que no se aplican normas nuevas o especiales a los casos relacionados con desastres y protección internacional. Los principios jurídicos ordinarios y las normas probatorias para determinar la condición de refugiado se aplican sin cambios. No es necesario importar definiciones del régimen de gestión de riesgo por desastres. Es más, ni siquiera es necesario entrar a analizar si lo que ha ocurrido, la situación que ha generado en la movilidad de la persona, encaja perfectamente en la definición de desastre o no. El único reto aquí, porque el único cambio que hay, es reconocer que algunas de las fuentes que permiten probar el daño están relacionadas a situaciones de riesgo y desastre. Y esas fuentes de evidencia, esa manera de probar ese tipo de daño, puede ser nuevo y desconocido para quienes tomen las decisiones. Pero, insistimos, el marco sigue siendo el mismo. Vamos a ver cómo se desarrollan estos dos principios, en relación con la definición de refugiado incluida en la convención. Siguiente diapositiva, por favor. Em, Lo más importante es que tenemos que resaltar que no hay ninguna necesidad de intentar usar términos que están muy de moda, pero que no solo son confusos, sino que no son legales. Hablar de refugiados climáticos puede sonar muy elegante, pero sencillamente no es adecuado y confunde más que otra cosa. O sea que recomendamos que se continúe aplicando la definición estándar que está establecida en el artículo 1A2 de la Convención del Estatuto de los Refugiados. La pregunta aquí es entonces cómo funciona esta definición para los casos relacionados con desastres. Vamos a empezar entonces con el primer elemento del artículo 1A2, el concepto de ser perseguido. Bien, es evidente que la presencia de persecución está relativamente clara en los escenarios 1 a 4 que ha presentado David. Siempre, y esto es importante, que el daño sea lo suficientemente grave. Es relativamente fácil identificar ahí los elementos persecutorios. Por el contrario, en el escenario último, en el escenario 5, es mucho más difícil decir que una amenaza natural es en sí misma persecutoria. Sin embargo, y esto es clave, es importante tener en cuenta que el hecho de que una persona esté expuesta y vulnerable a esta amenaza natural puede deberse a prácticas discriminatorias por parte del Estado o de la sociedad. A un caso que lo ilustraría muy bien es una comunidad indígena que está siendo forzada a abandonar su territorio debido a la erosión costera, cuando un pueblo situado 5 kilómetros adelante o atrás no está enfrentando ese problema. Aquí es evidente que la situación de desastre que está enfrentando esta comunidad indígena
está vinculada a una situación previa de discriminación que la comunidad no indígena sencillamente no padece. En tales casos, esta situación de daño potencialmente podría caracterizarse como persecutoria, nuevamente si nos estamos enfrentando a un daño grave en los derechos. Por el contrario, este no sería el caso cuando la exposición y la vulnerabilidad sean el resultado de otros factores, como puede ser la pobreza generalizada en la región, etc. Además, en el contexto de un desastre, como en otros, el umbral de gravedad de la persecución siempre debe evaluarse de forma acumulativa. Por ejemplo, las formas cotidianas graves de malos tratos discriminatorios que enfrenta una persona o una comunidad deben sumarse al grado de exposición o vulnerabilidad a los efectos de las amenazas. Nuevamente, el caso indígena que acabo de presentar es bastante claro. En esta situación, por desgracia no tan imaginaria, probablemente la comunidad indígena le bastaría que se construyera un espolón, un muro para suavizar el impacto de las olas, para evitar el desastre causado por la erosión costera. Sin embargo, sí, entendemos que igual el contexto es más complicado y aquí hay no solamente discriminación y desprecio por la comunidad indígena y no hay interés de invertir recursos públicos en la construcción de esta obra. Y tal vez además le sumamos que la tierra que ocupa esta comunidad resulta interesante para inversores extranjeros, pues ya tenemos el escenario para pensar en una potencial persecución. Bien. Volviendo en general a las razones de la persecución en situaciones de desastre, es evidente que el elemento humano de los daños en todos los escenarios presentados, de 1 a 5, a menudo se debe a razones reconocidas por la Convención de 1951. Por ejemplo, impedir que los opositores políticos o las minorías étnicas discriminadas o despreciadas reciban socorro en casos de desastres probablemente involucra motivos establecidos por la Convención. Podemos ubicarlos en cualquiera de esas razones para la persecución establecidos por ese instrumento. Además, la respuesta de un gobierno a los desastres y la política de cambio climático son a menudo cuestiones que involucran altos intereses políticos relacionadas directamente con el funcionamiento del Estado. Como tal, el papel de un activista o la crítica de un periodista en torno a estos temas pueden derivar en situaciones que entran en el terreno de la persecución, que se ubicarían en la razón de opinión política de la convención, o incluso pueden ser percibidos por los perseguidores en estos términos. Una cuestión más compleja es cómo evaluar todo el tema del temor fundado en los casos en el que el supuesto daño se produce en un futuro más lejano. Y aquí nos estamos planteando el escenario de los desastres de evolución lenta. Piensen ustedes en los procesos lentos de desertización o los procesos en los que un territorio termina desapareciendo por acción de la elevación del nivel del mar. Todos estos muy relacionados con los efectos del cambio climático. Algunos tribunales han sugerido que el daño aquí solo pueden estar vinculado a un temor fundado cuando son inminentes, es decir, cuando hay un vínculo muy corto de temporalidad entre ese daño que se está esperando y la situación de desastre que está ocurriendo. Sin embargo, en la declaración del RLI se considera que en realidad no existe ningún requisito legal de que el riesgo deba ser temporalmente inminente. Por el contrario, lo que es importante es que ese riesgo de daño a los derechos de las personas y comunidades esté bien fundamentado. Lo que estamos sugiriendo en esta declaración es que el tiempo opere como una escala móvil en cuanto a la solidez de la evidencia requerida para demostrar que un temor está bien fundado. Cuanto más alejado en el futuro se encuentre ese escenario que se teme que va a vulnerar esos derechos, más convincentes deberán ser las pruebas de probabilidad de que ocurra y del riesgo para el demandante individual y la ausencia de posibles factores atenuantes de ese riesgo de daño a los derechos. Por otro lado, y esto en escenarios ya de desastres de súbita aparición,
Dado que muchas amenazas naturales son recurrentes, estacionales o empeoran en el contexto del cambio climático, pensemos tanto en los procesos de sequía vinculados al fenómeno del niño, como a las lluvias torrenciales vinculadas al fenómeno de la niña. El responsable de la toma de decisión frente a la solicitud de protección internacional debería dudar y mucho en concluir que el temor a que esta amenaza natural se repita no está bien fundado. Finalmente, al evaluar la protección que ofrecen las autoridades nacionales, en el momento en que el tomador de decisión esté analizando si efectivamente la persona requiere protección internacional o no, es crucial que se evalúe si esta protección es solo suficiente en términos generales o si aborda en concreto el tipo de riesgo particular al daño que la persona está temiendo. Es decir, no solamente hay que analizar si el Estado responsable de la persona está actuando con los recursos normales vinculados a la mitigación del daño causado por actores humanos, policía, poder judicial, etcétera, etcétera, sino también particularmente en relación al último de los escenarios presentados, en relación a lo que se está haciendo en materia de gestión al riesgo de desastres, adaptación al cambio climático y aplicación de todos los mecanismos de desarrollo sostenible para abordar el riesgo de desastres de manera holística. Por el contrario, los riesgos de daño relacionados con los desastres y la disponibilidad de protección deben considerarse de manera rutinaria al evaluar si existe una alternativa de reubicación interna en otro lugar del país, independientemente de si el riesgo en el área de origen estaba relacionado con el desastre o no. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, me gustaría terminar abordando brevemente otros marcos de protección internacional. Está bien establecido que la protección internacional complementaria también puede tener lugar en virtud de las disposiciones del principio de no devolución de los derechos humanos. Incluso, hablando de los sistemas de protección codificadas en las disposiciones de protección subsidiaria de las directivas de la Unión Europea, concretamente la Directiva de Calificación de la Unión Europea. Fundamentalmente, la mayoría de los derechos que sustentan estas normas de no devolución pueden ser violados no solo por daños que emanan de fuentes humanas, sino también por amenazas y hechos de origen natural. Aquí la única excepción sería la prohibición de tortura. En este sentido, la declaración que estamos proponiendo deja claro que el enfoque interpretativo de cuestiones como la gravedad del daño, el riesgo real de que este ocurre y la naturaleza de la protección contra el daño probablemente serán muy similares, si no idénticos, a los establecidos por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Sin embargo, aquí hay ciertas complejidades que es necesario advertir. Por ejemplo, a nivel europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sugerido en su jurisprudencia que cuando la causa predominante del daño sea la pobreza o la falta de recursos del Estado para hacer frente a un fenómeno que ocurre naturalmente, entonces el análisis de la gravedad de la situación debe hacerse a través de un umbral que es más alto y muy excepcional al que usualmente se aplica. Al que usualmente se aplica cuando estamos hablando de acciones directas o indirectas atribuibles a actores humanos, tanto estatales como no estatales. Ahora, a pesar de que esto puede sonar un poco terrorífico, en el sentido de que estamos hablando de exigir un nivel de prueba muchísimo más amplio, podemos respirar tranquilos, aunque sea por un instante, porque por el momento el Tribunal Europeo no ha aplicado este umbral más alto a ningún caso que implique devolución a un país donde los desastres influyen en las condiciones de riesgo sobre el terreno. Lo está aplicando básicamente cuando está analizando situaciones de impugnación por expulsión de migrantes por motivos de seguridad o motivos médicos. Sin embargo, pues es importante tener en cuenta que ese umbral más exigente está ahí. Eh, y esta no aplicación se puede interpretar como el reconocimiento de que cuando estamos hablando de situaciones de desastres, estamos hablando de situaciones donde el elemento humano tiene injerencia.
Además, es importante aclarar que otros órganos del Sistema Internacional de Derechos Humanos, tanto internacionales como regionales, parece que no están muy entusiasmados con este enfoque de exigir un umbral especial. Sin embargo, si se llegara a aplicar a casos de desastres, este umbral excesivamente severo plantearía preguntas como sobre cómo serían esas circunstancias muy excepcionales en el contexto de desastres que exigen probar un nivel particular. Por el contrario, un enfoque ligeramente más amplio y más protector puede ser posible bajo los marcos regionales para refugiados en América Latina y el Caribe, que extienden el estatus de refugiado a personas que huyen de graves perturbaciones del orden público. Si bien no se ha llegado todavía a afirmar ni en América Latina ni en África que los desastres en sí mismos constituyen graves perturbaciones del orden público, sí se acepta que las catástrofes pueden contribuir a crear o exacerbar tales disturbios y que a menudo cuando hay una conjugación entre desastres y conflictos armados y situación de violencia generalizada, es posible que esos disturbios se exacerben o desencadenen, al igual que las situaciones de conflictos armados y violencia generalizada. Pero es importante recordar que los solicitantes individuales de protección internacional también tendrán que demostrar un riesgo de sufrir daños graves como resultado de estas circunstancias para calificar como refugiados, por ejemplo, de acuerdo a la Declaración de Cartagena en América Latina. Eh, Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, espero que lo que hemos expuesto les haya dado una buena descripción general de los principios y normas clave identificados en la nueva declaración de la Refugee Law Initiative. El desafío es que el contexto fáctico de los desastres del cambio climático, que es de particular complejidad, no nos impide entender que las normas jurídicas esenciales que rigen la protección internacional siguen sin cambios. Todo lo que necesitamos en realidad es claridad sobre cómo se aplican estas normas en estos nuevos contextos. Confío que esta presentación haya dado una idea de cómo el grupo de expertos del Refugee Law Initiative creen que esto se puede desarrollar. Muchas gracias por su atención y esperamos